Hola, cordial saludos a todas mis compañeras y tutora Janet González. Nos encontramos aquí reunidas para llevar a cabo el paso final de Comunidad, Sociedad y Cultura, o informe acumulativo y sustentación. Nos encontramos desde distintos contextos: Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Cali, Barbosa, y a esta hora nos acompaña Leandra Marín, Jenny Prada, Diana González, quien les habla, y Seth Castañeda. Número del grupo, 29. En el curso de Comunidad, Sociedad y Cultura, vimos unidades: la unidad 1, Comunidad y Sociedad; unidad 2, Cultura; unidad 3, Potenciación, y dentro de cada una de estas unidades encontrábamos distintas etapas. La etapa 1, la problemática psicosocial; la etapa 2, conceptos de la unidad 1, descripción del contexto de la problemática seleccionada; etapa 3, análisis crítico, temas, unidad 2, árbol de problemas y acontecimientos precipitantes; etapa 4, temáticas de la unidad 3 y acontecimientos desencadenantes. En la etapa 1, vemos que la problemática seleccionada que seleccioné fue el desempleo en el corregimiento del centro. ¿Qué observo en este corregimiento, que pertenece a Barranca Bermeja, por supuesto? Que la violencia y el hurto se incrementan por la vía principal de Barranca Bermeja, por la ausencia o la falta de empleo. Y como la comunidad del centro tiene como ese desacuerdo laboral, que son muy comunes en mi comunidad, tienen consecuencias, entre ellos la violencia intrafamiliar, pérdida de condiciones de la calidad de vida, la sensación de incertidumbre también se ocurre mucho. Pero todo esto ocurre, ¿por qué? Porque es que la comunidad del centro es muy unida, pero con un problema de egocentrismo laboral. Ellos no permiten que otras personas, digamos, de Barranca Bermeja, vengan acá a trabajar, sino que sea la misma comunidad del centro que ocupe este puesto o estos vacantes. Y también se encuentran mucha corrupción en los puestos donde laboran las empresas petroleras, que es lo que más se produce aquí en el corregimiento del centro. Por eso se presenta esta problemática del desempleo, por ese egocentrismo laboral. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, cordial saludo a mis compañeras y a mi tutora. La problemática que identifiqué en mi comunidad es el desplazamiento como consecuencia del conflicto armado. Como ya de su conocimiento, en Colombia se presenta un alto índice en cuanto al desplazamiento producto del conflicto. Esta situación ha afectado en gran medida a la ciudad de Santiago de Cali, en la cual vivo, ya que al ser una de las ciudades más importantes del país, es vista como la oportunidad de comenzar de cero. Hablando específicamente de la comunidad en la cual vivo, que es la Comuna 7, Barrio Alfonso López, esta presenta invasiones, altos índices en drogadicción, sicariato, desempleo y hechos violentos que afectan en general a mi comunidad. Y esto es debido pues a la gran cantidad de personas que víctimas del conflicto han migrado hacia esta ciudad. Al respecto, se han hecho algunos estudios que mencionan que estos desplazados pues han sido identificados como provenientes de ciudades de la geografía nacional como el Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Costa Atlántica y diferentes lugares o barrios dentro de la misma ciudad que se caracterizan por escenarios de múltiple violencia que atentan contra la vida, la seguridad de personas y las familias. Las autoridades permanentemente realizan actividades de prevención y sensibilización, pero pues hasta ahora esta situación no ha mostrado ninguna mejoría. Le doy paso a mi compañera para que explique su problemática. Un saludo a todos.
la problemática que genera el municipio de Barbosa, Santander, es la migración de la población venezolana. La migración de Venezuela ha aumentado en el municipio de Barbosa, generando una crisis de orden social en el municipio. Si bien sabemos, Santander es un departamento que colinda con una de las fronteras, que en este caso es Norte de Santander, Cúcuta, y han llegado muchísimos inmigrantes a Bucaramanga y a Barbosa justamente por esta frontera. Ha aumentado la inseguridad en el municipio a causa de las masivas denuncias de los barboseños por robos y homicidios realizados por personas provenientes de Venezuela. Los inmigrantes venezolanos no cuentan con papeles en regla y algunos de ellos vienen al municipio justamente a cometer actos vandálicos, mientras que otros son explotados laboralmente. ¿Qué pasa? Pasa que ahorita los inmigrantes venezolanos están buscando hospedaje en estaciones de gasolina, en las plazas de mercado, en los parques y frente a muchos restaurantes del municipio, lo que conlleva que los habitantes del sector de manera voluntaria les faciliten ropa, agua y comida, y esto ha generado asimismo un problema de orden social por los desechos y el desorden que se fomenta en las calles debido a tal situación. Se considera que es una situación crítica, dado de que por sí Barbosa es un municipio dado al turismo, ahorita el desempleo ha aumentado y estas personas han generado una dura pelea entre el comercio colombiano y quienes de manera honesta buscan una forma de vida loable mediante el empleo informal. Los venezolanos han huido de su país y se encuentran con el cierre de puertas en Colombia, el hambre, el desempleo, la mendicidad y la explotación laboral que los lleva a cometer conductas antisociales como el robo y los homicidios. Pero además, algunos barboseños se han aprovechado de las necesidades de estas personas para ofrecer trabajos de migrantes, trabajos mal pagos, y algunas de las mujeres venezolanas están ejerciendo la prostitución en el municipio de Barbosa, lo que ha aumentado bastante la inconformidad de los barboseños. Doy paso a mi siguiente compañera para que exponga su problemática. Bueno, buenas noches, compañeras. La problemática que yo elegí acá en el municipio donde vivo, Sabana de Torres, Santander, fue la drogadicción. Aunque las problemáticas que acaban de ustedes de nombrar también se presentan acá porque pues también han llegado muchos migrantes venezolanos, pero la problemática que más incidencia tiene en este momento es la drogadicción. Se ha venido presentando desde hace tiempo, pero pues no era tan visible. Se sabía que había gente que expendía y que consumía, pero era como muy reservado. Ahorita en esta época se ha visto un aumento significativo, porque ya es muy común ver personas en las calles consumiendo y jóvenes destrozados en su estado de salud físico y mental. Ha llegado a tal punto la problemática que ha traspasado las barreras de los colegios, que es los lugares donde se supone que se enseñan valores y que se supone que se enseñan cómo deben de comportarse los jóvenes ante una comunidad y ante su sociedad. El consumo de estas sustancias ha logrado afectar todas las esferas sociales y cada vez más jóvenes y niños se han visto involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas, minimizando para ellos las posibilidades de un futuro prometedor. Por el contrario, esta problemática ofrece a nuestros jóvenes violencia, dependencia adictiva, bajas oportunidades laborales, ruptura de lazos familiares y sociales. ¿Por qué está pasando esto? Sabana es un municipio donde se ha centrado mucho la violencia. Hace muchos años fue zona roja de conflicto armado y pues era un lugar donde se cultivaban este tipo de cultivos y cada vez más personas la están consumiendo. Esto permite que el mercado crezca. Doy paso a la siguiente compañera. Bueno, para esta unidad nos pedían hacer como un análisis de las lecturas desde diferentes autores, tomando en primer momento la lectura de Comunidad y Sociedad, que se aborda desde Ferdinand Tonis, quien es el primero en plantear la comunidad desde un abordaje más científico debido a su formación y desarrollo de pensamiento sociológico. Él da inicio al sentido sociológico, el tema de las relaciones y las uniones humanas, y habla también de la comunidad y la sociedad, mencionando además que la comunidad es lo antiguo y la sociedad es lo nuevo. Posteriormente se tiene el tema, la lectura de identidad y comunidad, desde Zygmunt Bauman, quien menciona que la identidad y la comunidad, la modernidad ha generado un proceso de individualización de lo social, dando paso a una realización más individualista.
Él dice que estos cambios generan nostalgia social por el pasado y conformismo y aceptación por el presente, que él denomina modernidad líquida. Esta modernidad líquida está marcada por el individualismo, la inseguridad y el desmoronamiento social. Además, también plantea, pues, retoma la modernidad sólida, que es aquella estructura social forjada desde bases sólidas con valores, ética y juicio moral, más exactamente como lo tradicional. Por último, el sujeto de la comunidad y la sociedad, desde el autor Max Weber. Este autor habla de la acción social, que está orientado por influencias de otro que es miembro de una masa, de la relación social, que es una conducta plural, recíproca y establecida por el sentido indicado, como una formación social y que no es homogénea. Este autor ve el sujeto desde la comunidad, donde plantea que este debe sentirse parte del todo establecido por la sociedad, desde las creencias hasta los hechos más aceptables. El sujeto de la sociedad, que surge como un sentimiento de individualidad, y el sujeto deja de estar como sujeto a pautas que lo hacen parte de un todo. Y por último, establece el sujeto de la comunidad y la sociedad. En su relación el sujeto se vuelve un sujeto más populista. El comportamiento de masa tiende a hacer que el sujeto de populismo no sea crítico y necesite de un líder. Así se establece una relación líder-masa. Le doy paso a mi compañera. Bueno, para adentrarnos un poco más en la problemática de la drogadicción y conocer cada uno de los factores que juegan un papel importante en ella, entonces voy a explicar esos factores. Entonces están los factores culturales. Este municipio nació gracias a las vías férreas nacionales que tenían su paso obligado por este sector. De aquí fue surgiendo este pueblo que se llenó de familias de diferentes lugares del país. Esta población es multicultural, es fácil ver acá gente que viene del Chocó, gente que viene de Antioquia, gente que viene de la costa, entonces forja una identidad bastante multicultural. La economía que se mueve acá en Sabana de Torres es diversa, pues se mueve entre la industria del petróleo, del gas, la ganadería para la palma, el arroz, además de que posee arenas aptas para procesar el vidrio. La explotación petrolera y gasífera es su eje principal económico y es reconocido a nivel nacional. Los factores económicos también están el desempleo, que por estos días se vive en el municipio, pues a pesar de que se manejan industrias económicas, como ya las había acabado de nombrar, de bastante reconocimiento, muchas veces los cupos a estas industrias como la petrolera, que es bastante apetecida por diversas personas, se ven ocupados por foráneos, por gente de afuera. También la cantidad de población que hay en estos momentos se ha incrementado por la llegada de migrantes venezolanos. Otro de los factores es que los niveles de pobreza son significativos y la falta de oportunidad para que los jóvenes de bajos recursos estudien carreras profesionales de manera gratuita. Se han visto personas también víctimas del conflicto armado que no tienen oportunidades de empleo y pues ellos son aprovechados por los jíbaros para distribuir este tipo de sustancias. El otro factor es el histórico. Sabana de Torres se ha visto involucrada por cultivos ilícitos. Según un estudio realizado por el Departamento de Santander en los años 2007 al 2009, se hizo una caracterización donde, bueno, se ve o investigan que los grupos al margen de la ley estuvieron cultivando este tipo de sustancias. Y hoy en día, pues también lo siguen haciendo, que no es tan, no se nota tanto, o lo han venido controlando las autoridades, pero aún hoy lo siguen realizando este tipo de cultivos. No solo la drogadicción, también la violencia por el control de tierras, el desplazamiento, el microtráfico y el narcotráfico. Y por último, los factores políticos. La administración local pues realiza pocos incentivos
negativo para las poblaciones, lo que afecta en gran manera el crecimiento de la problemática. Lo que realmente preocupa en estos momentos a las autoridades es que la venta de sustancias haya llegado o se haya filtrado a los colegios. Y esto permite que se creen pequeñas bandas delincuenciales. Acá es donde vemos más violencia porque se pelean por zonas de fronteras para poder vender o distribuir estas sustancias. Los actores que aquí se ven pues son variados, sus causas varían y no discriminan estrato, no discriminan edad, ni color, ni sexo. La drogadicción afecta a toda la sociedad y los jóvenes son los que se han visto más expuestos por su inexperiencia. Doy paso a la siguiente compañera. Bueno, en este caso pues sigo yo explicando la etapa 3, que es la unidad 2, cultura. Hacemos un análisis de las lecturas que se realizaron para esta etapa. Entonces se encuentra psicología cultural, que es el papel de la psicología cultural en el desarrollo psicológico del ser humano y los elementos de la cultura que influyen en los procesos psicológicos. Con las contribuciones teóricas y fundamentos epistemológicos de diversos autores, explorando líneas de pensamiento que se interesa por analizar el papel de la cultura en la vida humana. La primera línea inicia con la tradición positivista. Por esta línea se analiza la perspectiva de la psicología transcultural, que considera los procesos cognitivos como capacidades globales más o menos permanentes. Cole y sus colegas consideran que la cultura determina los modos de pensar y de relacionarse con los demás. La segunda línea de pensamiento es la revolución romántica, que propone que los métodos evolutivos e históricos influyan en el comportamiento humano como individuo, miembro de la cultura, de los pueblos, de las naciones. Este movimiento es encabezado por Wundt. Este mismo autor consideraba que los procesos psicológicos superiores tenían un fuerte carácter social y estos se veían influenciados y modificados. Para Wundt, el lenguaje es fundamental para la unificación de los grupos y de las culturas, pues es el medio de comunicación que se nos da entre seres humanos y asegura la transmisión de cultura entre las comunidades. La siguiente lectura que se desarrolló fue la actividad humana. Entonces, la actividad humana existe como formas de acción o de finalidad de las acciones. La teoría de la actividad humana ha sido un logro en la psicología histórico-cultural, pero también en la ciencia psicológica en general. Nos muestra las acciones prácticas del ser humano, el influjo de la cultura en el desarrollo de las funciones psíquicas y el desarrollo de la actividad humana. Vygotsky, uno de sus principales precursores, considera necesario para organizar, dominar y reconstruir una operación psíquica, introducir estímulos artificiales, signos o instrumentos culturales como materiales psicológicos, lingüísticos o la numeración, que sirvan para la solución de las tareas como recordar, reconocer, comparar y elegir. La actividad humana es un logro muy importante no solamente en la psicología histórico-cultural, sino en la ciencia psicológica en general. La cultura, por su parte, es esencial para la modificación de las funciones psíquicas superiores, pues modifica el pensamiento abstracto, la memoria mediatizada, la atención voluntaria, la percepción y el lenguaje. Los dos eslabones de la actividad son el de orientación, que incluye las necesidades, los motivos y las tareas. El objeto de la actividad se presenta al sujeto capaz de satisfacer determinada necesidad. Las necesidades estimulan la actividad del sujeto y las dirigen, pero pueden hacerlo sin ser objetales. Los motivos pueden ser materiales o mentales. El segundo eslabón, llamado ejecución, constituido por las acciones y las operaciones. Las acciones están relacionadas con la finalidad del sujeto, y las operaciones que están relacionadas con las condiciones, que son medios de procedimientos para efectuar la acción. La acción se encuentra en el centro de todas las interrelaciones de los componentes de la actividad del sujeto. La tercera lectura, que es la cibercultura, con su principal precursor Andrew Leishon, manifiesta cómo las tecnologías tienen la facilidad de mover los lugares y la gente, cambiando la percepción de distancia y así disminuir la limitante de interacción social. Es decir, es más fácil comunicarme con otro sin importar en qué lugar me encuentro. El individualismo va en declive gracias a la multiplicación de las interacciones y se hace más difícil forjarse una identidad. Desplaza los procesos de identificación hacia ámbitos cada vez más emergentes. Con las nuevas tecnologías ya no es necesario la experiencia cuerpo a cuerpo y esto hace que se produzca una descorporización de las relaciones.
Para Vizcarra y Ovalle, autores del artículo Ciberculturas, todo el tema de la tecnología y la ciber ha generado grandes cambios, nuevos vínculos con los demás, ha llegado a alterar incluso la forma de intimar con otros, y todo esto guiado por un único objetivo de la sociedad contemporánea, que es la búsqueda del placer, del goce y la felicidad. Doy paso a mi compañera. Bueno, en la etapa 3 de la problemática seleccionada árbol de problemas, drogadicción, sustancias psicoactivas, podemos ver que encontramos unas causas, efectos o consecuencias, y en el árbol de problemas podemos plantearlo o mirarlo de la mejor manera, donde dentro de las causas encontramos la depresión, las malas amistades, las vivencias traumáticas, ansiedad, microtráfico y narcotráfico, carencia de autoestima, zonas de grupos al margen de la ley, pocos programas de apoyo a jóvenes que se encuentran en esa problemática, desempleo y falta de recursos, altos niveles de problemas, de pobreza, carencias afectivas y abandono, predisposición genética, ausencia del proyecto de vida. Estas causas son de la problemática psicosocial de drogadicción, pero también tienen sus consecuencias y sus efectos, como homicidios, desplazamientos, cambios de estados de ánimo, deterioro en la salud física y mental, aumento de bandas delincuenciales, violencia intrafamiliar y abandono, exclusión social, dependencia, tendencias suicidas, prostitución, pérdida de empleo, inseguridad y delincuencia. Y en fin, creo que podríamos encontrar muchísimas más dentro de esta problemática. Todas estas son encontradas dentro del municipio de Sabana de Torres, pero sabemos que esto no solo sucede en este municipio, sino también sucede a nivel general, o sea, a nivel del país, Colombia, y prácticamente estamos hablando de un contexto global. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora bien, al momento de hablar de los acontecimientos precipitantes, en el caso de la problemática del desplazamiento, de la drogadicción, se debe tener en cuenta que estos pueden ser vistos desde factores sociales, familiares e individuales, y sus causas, pues como ya mencionó mi compañera, pueden variar. La drogadicción es una problemática social que en la actualidad afecta a un gran número de personas en nuestro país. Este puede afectar grandes esferas. En el caso de la drogadicción en el municipio de Sabana de Torres, el problema psicosocial de microtráfico de estupefacientes hace que jóvenes que se encuentran en desempleo o por falta de recursos realicen todo tipo de actividades ilícitas, como hurtos, y diferentes pues, actividades delincuenciales. Los grupos al margen de la ley incrementan no solo la drogadicción y la violencia por el control de tierras, microtráfico y narcotráfico. Esto con el deseo de poder enriquecerse sin importarle pues que afecten a diferentes jóvenes, niños e incluso adultos. La siembra de cultivos ilícitos se presenta como oportunidad de empleo no solo en el municipio de Sabana de Torres, sino también en el resto del país. Lo más grave del asunto es que el consumo de drogas pues está creciendo, y no solo porque personas pues cada día la consumen, sino porque el mercado de sustancias cada vez es más amplio, cada vez más jóvenes se involucran en esta cadena con el fin de obtener ingresos y droga y pues de alguna manera también como incentivados por la curiosidad o por sus mismos amigos. En ocasiones la droga puede ser vista como una vía de escape a los distintos problemas del día a día, algo así como la búsqueda de un alivio temporal a problemas de distinta índole. Los factores que precipitan este hecho, desde factores sociales, pueden ser el fácil acceso a las drogas, la fabricación y la venta ilícita de estas sustancias que por lo general son de tan fácil acceso. También la falta de educación en las instituciones, que además de fortalecer proyectos de vida
que fortalezcan el amor propio. Hay pues también como esa debilidad por malas amistades que incentivan a probar estas sustancias, como ya lo mencioné, por curiosidad. Otro hecho puede estar relacionado, aunque suene extraño, puede ser encajar en grupos sociales. Otro factor que provoca que los jóvenes que se vean involucrados en esta problemática es el desempleo, la falta de capacitación educativa, la falta, pues ya que la falta de empleo obliga muchas veces a tomar malas decisiones, que no es un factor determinante, pero sí, pues en muchos casos puede ser un factor pues como importante para que se presenten este tipo de problemáticas. Por otro lado, los conflictos familiares y personales, donde la violencia intrafamiliar, el abuso físico o sexual, estrés, separaciones de padres e hijos, abandono, presión por parte de malas amistades pueden influir en el desarrollo de la drogadicción. La adicción a las drogas también tiene consecuencias como pérdida de empleo y relaciones pues que pueden ser importantes para las personas. También se encuentran algunos hechos familiares aparte como fallas en las pautas de crianza, familias disfuncionales, falta de buenos valores inculcados desde la casa, carencias o vacíos emocionales, poca atención y comunicación familiar. Otros hechos personales que pueden llevar a consumir drogas pueden estar relacionados con el uso inadecuado del tiempo libre, falla en la toma de decisiones, en la asertividad, poca inteligencia emocional, poca resiliencia, falta de redes de apoyo sólidas y estables, o debilidades también en el proyecto de vida, autoestima o amor propio. Ya le doy paso a mi compañera, a otra compañera. Finalmente, en la etapa 4 da paso a la potenciación, donde se habla del empoderamiento psicológico, definiendo el empoderamiento como el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos. Es así que las personas, organizaciones o grupos más impotentes y marginados se dan cuenta de la función del poder dentro del contexto de sus vidas y desarrollan habilidades y capacidades para mejorar el control de las mismas. Encontramos tres lecturas. La primera, el empoderamiento psicológico, considerado como el modelo sistémico con componentes individuales y comunitarios, compuesto por los aspectos motivacionales, aspectos cognitivos y de la personalidad. Dentro de este empoderamiento psicológico se encuentran 4 áreas de dominio para el empoderamiento. La primera área se refiere al empoderamiento que lleva a cabo los adultos y que les permite superar las dificultades individuales. La segunda área de dominio tiene que ver con el empoderamiento que los jóvenes son capaces de promover ante circunstancias adversas de desarrollo, realización y ejecución. La tercera área de dominio hace referencia al empoderamiento de los ciudadanos en comunidades empobrecidas, tomando acciones para mejorar las comunidades en las que viven. Y la cuarta área de dominio del empoderamiento se enfoca en el empoderamiento histórico de ciudadanos oprimidos que resisten y desafían a la sociedad, la comunidad y las instituciones. Se compone por dimensiones como la personalidad, los aspectos cognitivos, la autoeficacia, la toma de decisiones, la autoestima. La segunda lectura, el empoderamiento, proceso, nivel y contexto. Allí se habla del empoderamiento que implica un tipo de intervención comunitaria de cambio social que se basa en las fortalezas de competencias y sistemas de apoyo social. Se puede experimentar a nivel individual, donde la unidad de análisis son los individuos, solos o en grupos, y en este nivel se incluyen las creencias acerca de la propia competencia, esfuerzos por ejercer control y una comprensión del ambiente sociopolítico. Se considera como procesos de empoderamiento a nivel individual que pueden ser logrados a través de la participación en organizaciones o actividades comunitarias, participando en equipos de gestión laboral o aprendiendo nuevas destrezas. Encontramos también el nivel comunitario, que es en función de 2 distinciones, la comunidad empoderadora y la comunidad empoderada. Dentro de la comunidad empoderadora se puede entender como las oportunidades ofrecidas por la comunidad local a los individuos, es decir, contexto empoderador de individuos. Y encontramos el nivel organizacional, donde se describe este nivel en las características que tienen las organizaciones empoderadoras y organizaciones empoderadas. Finalmente encontramos el empoderamiento pacifista en la tercera lectura, donde se adquiere una relevancia especial cuando se registran en países con escenarios donde se expresan diversas y recurrentes violencias. En este caso tomamos como ejemplo Colombia, dado que en este país se convierten en procesos generadores de cambios y transformaciones positivas y de construcción de paces imperfectas o inacabadas.
en Colombia se materializa en procesos de construcción de paz de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y organizaciones de víctimas y de mujeres. Doy paso a la siguiente diapositiva. En la etapa 4, acontecimientos desencadenantes de la drogadicción, vemos que cuando se desarrolla un proyecto colectivo en red para la prevención de sustancias psicoactivas, hace que esta comunidad, en este caso Sabana de Torres, sea una comunidad empoderada y que estos sistemas y estructuras favorecedores de los procesos de empoderamiento e inicie con esfuerzos para mejorar, respondiendo a amenazas a la calidad de vida en las personas. Por lo tanto, el programa de prevención de drogas en el municipio crea un sentido de pertenencia y se desarrolla un proyecto colectivo en red para la prevención de sustancias psicoactivas. ¿Qué se considera importante? Que haya un interés en la problemática psicosocial de drogadicción por parte de los habitantes de Sabana de Torres, que sepan la realidad de los efectos y consecuencias que genera el consumo de sustancias psicoactivas, donde la principal la educación y el apoyo sea fundamental y sea de apoyo familiar. Sabemos que hay entidades como la alcaldía, Policía Nacional, colegios, escuelas, pueden ser grandes aportadores a la contribución de estrategias, pero también se necesita ayuda profesional de psicólogos, trabajadores sociales o entidades de salud que estén capacitados a ayudar en la problemática psicosocial y drogadicción. Doy paso a mi siguiente compañero. Se sugiere también que dentro de los acontecimientos desencadenantes de la drogadicción no se señale ni se criminalice al adicto. Al contrario, nosotros como psicólogos, como padres, como hermanos, como hijos, como amigos y como personas pertenecientes a una comunidad debemos escuchar y acompañar en su complicado proceso, otorgándole lo necesario para que pueda superar esta situación. En Colombia, últimamente se habla todo el tiempo de despenalizar la droga, pero no se educa ni se previene acerca de esta medida que en lugar de traer efectos positivos a la sociedad, nos puede convertir, como con el alcohol, que es otro vicio, un vicio sin cura que se usa y se justifica en cualquier ocasión. Sugerimos también crear centros culturales que refuercen los que ya existen y donde se integre a la población y de la mano con el gobierno se generen estrategias de política pública. Además, no solo se integre a la población, sino se involucre de contexto a la familia. Como bien sabemos, la familia es como el centro generador de fortaleza para el adicto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, compañeros, les agradezco por su compromiso en este trabajo colaborativo. No sé si quieran aportar algo más. Fue muy rico el aprendizaje de este curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. Y muchas gracias por su atención a todos, por este compromiso que han adquirido. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.